Buenas tardes. Vamos a empezar el último curso que tenemos en este ciclo de curiosidades y misterios de la historia, que, como está programado, lo vamos a dedicar a un gran misterio que se ha solventado hace escasamente muy pocos años. Prácticamente ha durado un siglo y vamos a ver cuál. Me estoy refiriendo al asesinato del zar y de toda su familia y de parte de su servidumbre. Cuando se habla del asesinato del zar y su familia, se olvida que junto a ellos fueron asesinados también 4 miembros de su séquito más próximo. Estoy hablando del mayordomo, de la institutriz, del cocinero y del médico de la familia. Sabéis que el niño pequeño, Alexei, tenía, tenía un problema, una enfermedad grave, muy limitante, hemofilia. Era un niño que había crecido muy debilucho, muy flojito y necesitaba de asistencia médica constante. Entonces era el doctor Botkin quien se ocupaba de curarlo. Bien, a ver, si tenéis el micrófono ahora lo podéis desconectar y se escuchará mejor. El teléfono está desconectado. Pues se te escucha perfectamente, Mercedes, con el... Vale. Ahora desconecta, porque te oigo bien, pero si quieres desconecta y seguimos con la grabación, porque como se está grabando, para que no se escuchen interferencias de fondo. Y luego, si queréis intervenir, pues como siempre, volvéis a conectar y hablamos. Ahora, ya está, perfecto, perfecto. Bien, hoy estamos hablando del asesinato de la familia del zar, y como os decía, del zar y de muchas más personas. Estamos hablando de un total de 11 personas las que fueron asesinadas. Pero antes de hablar del asesinato de la familia del zar, para no entrar a trapo en lo que es esa terrible noche del 16 al 17 de julio de 1918, que fue una auténtica noche de los horrores, hoy que estamos... hoy que muchísima gente en la cultura occidental celebra lo que se da en llamar Halloween, y están las calles llenas de zombies, de monstruos y de brujas, nuestra tradicional fiesta de todos los santos, o el día de difuntos de ayer, bueno, pues es realmente lo que pasa la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918, hace perfectamente honor a esos asesinatos en masa que hoy en día vemos en películas y bueno, pues un poco en la cultura popular del Halloween, que inevitablemente ha tomado ya la cultura de Occidente. Gustará más o gustará menos, pero esta es la realidad. Bien, ¿qué pasa antes? Quiero estructurar la sesión en dos partes. Una primera parte introductoria, muy breve, para poneros en situación con respecto a cómo llega la familia del zar a encontrarse prisionera en un palacete a la espera de ser ejecutada, sin saber que van a ser ejecutados. Ellos son totalmente ajenos a lo que les va a pasar hasta la misma noche del asesinato. Lo vais a ver, es espeluznante. Cómo se llega a esa situación y después cómo se desarrolla el crimen, el asesinato, y cómo se desarrolla posteriormente una larguísima investigación de varias décadas, hasta que hace relativamente poco, después de la perestroika, se han podido abrir determinados archivos, hacer determinadas pruebas de ADN, algunos restos que se habían ido encontrando, y se ha podido saber exactamente la verdad. Y si esa verdad, ya no hay dudas, aunque estamos hoy terminando el curso de misterios de la historia, este gran misterio de la historia, que ha sido un misterio que ha durado más de 100 años, ya finalmente sabemos lo que pasó, no hay dudas. La famosa duda de, por ejemplo, ¿se salvó la princesa Anastasia? Todos recordamos por las edades que tenemos la película de Ingrid Bergman y Jules Brynel, Anastasia. Bueno, o la de Walt Disney, hace unos años, más reciente. Bueno, pues no, ya os adelanto que Anastasia no se salvó. Y esto lo hemos sabido hace poco, porque hasta entonces, hasta hace unos años, estaba la duda de decir, oye, puede que se salvara Anastasia, puede salvar a María, puede salvar a el pequeño, Alexiev. Vamos a ver lo que ocurrió. Bueno, por partes, antecedentes.
Bueno, este zar, Nicolás II, es el último zar de la estirpe de los Romanov, ¿eh? Es una dinastía de zares, de emperadores de todas las Rusias, que había estado reinando ininterrumpidamente durante más de 300 años. O sea, una saga larga. Era un hombre no muy alto. Si veis las fotografías que hay a patadas por internet, un hombre apuesto, de aspecto, no muy alto, fuerte, de tórax fuerte, un tipo fornido, delgado, muy afable, muy educado, un tipo culto, hablaba varios idiomas, pero políticamente, o sea, este hombre hubiera estado muy bien en sociedad, a pesar de su timidez y de su tranquilidad, pero como político fue un verdadero desastre. Fue un verdadero desastre. No, de hecho, no le interesaba la política, no le interesaba y de hecho llevaba el cargo, digamos, de emperador, de zar de todas las Rusias como una especie de maldición inevitable. Bueno, se debía al apellido de los Romanov y tenía que ser zar. Cuando muere el anterior, él lo sucede. Es lo que pasa con las monarquías absolutas, como es el caso de la zarista. Cuando en 1900 Japón y Rusia pierde la guerra contra el Japón, en 1905 se produce una crisis muy grande, que recordaremos si hemos visto la película El acorazado Potemkin, de Eisenstein, por ejemplo. Ahí te cuento un poquito el origen de la revolución, con la carne podrida, los marineros, etcétera, etcétera. Y hay un primer conato de revolución en el mes de enero de 1905, es lo que se conoce como el Domingo Sangriento, en donde la población rusa, a raíz de la crisis alimentaria, del hambre, ya sabéis que todas las revoluciones, todas, empiezan por una cuestión de hambre. La Revolución Francesa empieza porque hay un problema de abastecimiento de trigo, esto significa que no hay pan en las panaderías, que el que hay se vende muy caro y al final la gente toma la Bastilla. Las revoluciones llamadas de la primavera árabe fueron exactamente por razones también vinculadas a hambrunas. El Domingo Sangriento, que es de lo que estamos hablando ahora, tiene también una razón en desabastecimiento, en crisis alimentaria, en hambrunas. Y entonces, al final, los obreros, los campesinos, se dirigen a la ciudad para pedirle al zar no una revolución, aunque se habla de revolución de octubre de 1905, en realidad no es una revolución. Ellos están demandándole al padre de todas las Rusias, que es como se percibía. El zar era una figura paternal. Le están pidiendo a su padre, oye, soluciona nuestros problemas, que nos estamos muriendo de hambre. Y entonces reclaman unos mínimos derechos que entonces no se les reconocían porque la Rusia de 1905 todavía era una sociedad que vivía bajo los esquemas del antiguo régimen europeo. O sea, el antiguo régimen es antes de que se le cortara la cabeza a Luis XVI, antes de la Revolución Francesa. Sociedad estamental, bueno, ya sabéis. En octubre, con ese Domingo Sangriento en donde miles de personas acuden a las proximidades del palacio donde está el zar para reivindicar pacíficamente un mínimo de derechos, la guardia zarista dispara contra las masas, y allí hay decenas de víctimas. Por eso se le conoce como Domingo Sangriento. En octubre, unos meses después, de enero a octubre, el zar firma lo que se conoce como el Manifiesto Imperial, que es un documento en donde el zar reconoce algunos pequeños derechos de los que habían reivindicado, se da cuenta de su metida de pata, si vale la palabra para un asesinato en masa, como fue el Domingo Sangriento, se da cuenta de que las reivindicaciones del pueblo tienen fundamento y asume renunciar a algunos derechos absolutos que tenía el zar en ese manifiesto imperial. Básicamente, ¿qué asume? Sufragio universal, fijaros, sufragio universal en 1905, y unos derechos de representación del pueblo, de las clases populares en la Duma, en el Parlamento, digamos, imperial. Evidentemente, ese manifiesto, que tranquiliza un poquito las aguas, calma un poco las aguas, es incumplido sistemáticamente por el zar. O sea, queda en papel mojado. 1905. Llegamos a 1917, ya empezada
la Primera Guerra Mundial. Sabéis que la Primera Guerra Mundial empieza en 1914, acaba en 1918. Para los rusos termina con la paz de Brest-Litov, ahora veremos cómo y por qué. Y en febrero de 1917, ¿qué pasa con ocasión de la Primera Guerra Mundial que no le está yendo nada bien al ejército ruso, al ejército del zar? Pues volvemos a lo mismo, al mismo cuadro en 1905. Hambrunas, desabastecimiento, carestía de precios y de nuevo huelgas, motines, manifestaciones en las calles. Al grito de paz y pan. Lo que están pidiendo es acabemos con la guerra, donde están matando a nuestros hijos. Recordemos, los hijos son los campesinos que tienen que trabajar las tierras. Se han quedado en las pequeñas propiedades que tenían, pues se han quedado los padres, personas mayores, enfermas, muchas veces lisiadas por enfermedades, por accidentes de trabajo, por supuesto sin ningún tipo de protección ni cobertura social. Eso es algo que no se puede contemplar en la Rusia zarista. Sí en la Alemania de Bismarck. Ya sabéis que la seguridad social es un invento bismarckiano. El Estado, digamos, las bases del Estado del Bienestar, que vendrá mucho después, es invento de Bismarck en Alemania. Ese paz y pan da lugar a la creación de un gobierno provisional que lidera a un personaje cuyo nombre os sonará, Kerensky. Se asocia un poco a la estupidez política, a la falta de visión política, unas buenas ideas. Kerensky era liberal, era un tipo que realmente buscaba la democratización de Rusia, en absoluto buscaba una revolución sangrienta, era un moderado y buscaba una democracia a la europea, a la francesa, a la inglesa, parlamentarismo, una democracia parlamentaria. Se monta un gobierno provisional y el 15 de marzo de 1917 el zar abdica. Ya estamos centrando el tema. Nicolás II abdica el 15 de marzo. Hasta entonces, todo bien. Primero abdica en su hijo pequeño, Alexei, pero el niño, como os decía, era un chico muy débil, muy flojito, muy joven. Tenía 12 años en aquel momento y no abdica en su hijo, pero su hijo no puede asumir el imperio que le deja su padre. Y entonces el gobierno provisional de Kerensky intenta reorganizar la sociedad sobre bases de democracia parlamentaria a la europea de la época. El 4 de abril, y es importante que sigamos un poquito la cronología, Lenin, que había estado huido de estos primeros momentos de la revolución, vuelve y dicta sus famosas tesis de abril, que luego tiene publicadas. Al final, la tesis de abril de Lenin es, pero ¿qué es esto de...? Simplifico muchísimo y perdonadme un poco la manera de decirlo. ¿Qué es esto de democracia liberal, de democracia burguesa? En absoluto. Aquí lo que queremos es, uno, acabar con la guerra de manera inmediata, que luego firman la paz de Brest-Litov y se retiran de la guerra. Y por supuesto acabar con la democracia burguesa y corrupta liberal. No vamos, nosotros queremos una revolución, queremos una dictadura del proletariado, liderada por los soviets, que estaban en manos de los bolcheviques, que en aquel momento eran clarísima minoría en la Rusia de abril de 1917. Pero la flojera, la falta de visión de Kerensky, que no se da cuenta o no es capaz de impedir el doble gobierno que de facto se da en esos meses de 1917 entre el gobierno democrático, ligeramente democrático, de la Revolución de febrero, la que ha motivado la abdicación pacífica del zar. Esto es una abdicación pacífica, como ocurrió en España con la Segunda República, la abdicación de Alfonso XIII. Alfonso XIII abdica, se va, no se le ejecuta. La verdad es que si se hubiera quedado en España, quizás, tal y como se pusieron las cosas a partir del 34, quizás hubiera terminado también mal. Pero bueno, esto ya es hacer un poco política ficción. Se crea un doble poder entre el gobierno moderado de Kerensky y el gobierno radical de los bolcheviques. Y aquí entramos un poco en la disyuntiva y la lucha ideológica entre bolcheviques, que son los radicales, digamos, de izquierdas, y mencheviques, que son los que hoy en día llamaríamos socialdemócratas. Izquierda moderada que acepta el juego democrático de una democracia liberal, como os decía.
ese doble poder de Kerensky y de Lenin, aunque el presidente es Kerensky, pero Lenin tiene una autoridad moral muy fuerte y sobre todo una capacidad de comunicación y de propaganda muchísimo más eficaz que Kerensky y los suyos, hace que se produzcan insurrecciones incitadas por los bolcheviques a través de los soviets. Hay una revolución primero en julio, si os dais cuenta que es una revolución que lo que quiere es minar el gobierno provisional, el gobierno legítimo, surgido de una revolución pacífica, porque no ha muerto nadie en esa primera revolución de febrero, y frente a la insurrección de julio hay, como siempre, acción-reacción. Hay una nueva reacción, en este caso ultraconservadora, de Kornilov, el general Kornilov, que es en el mes de agosto. Esto implica que en ese péndulo de revoluciones, ambas minando la legitimidad del gobierno provisional de Kerensky, los bolcheviques aprovechan para dar el golpe de Estado de octubre. Y esta es la segunda revolución. Cuando se habla de revolución rusa, hay que dejar muy claro que no es revolución rusa, son revoluciones rusas, en plural. Ya habéis visto, hay una primera de febrero, pacífica, que crea un gobierno provisional. Y hay una segunda revolución liderada por los bolcheviques, liderada por Lenin, que es en octubre, que es a la que los bolcheviques luego le han puesto el foco y le han puesto la atención. Cuando leemos la novela de John Reed, ¿no? Vamos, el libro de John Reed, basado en El periodista, ¿no? Que luego se llevó al cine por Warren Beatty, ¿no? Con Rojos, según un montón de Oscars. 10 días que conmovieron al mundo, ¿no? Están hablando de la revolución de octubre, están hablando de la segunda revolución, la de Lenin, la bolchevique. Se olvidan de la primera, porque la consideran una revolución burguesa, esa no les interesa. En esa revolución de octubre es cuando asaltan el Palacio de Invierno. Mucha gente se cree que el asalto del Palacio de Invierno por parte de los bolcheviques es un asalto al Palacio del Zar, donde estaba el zar y la aristocracia. Falso. En el Palacio de Invierno era donde estaba la sede del gobierno provisional surgido de la primera revolución de febrero. Allí se defienden 150 cadetes con una división femenina de mujeres, que son las últimas en rendirse ante los bolcheviques, y son las últimas que están defendiendo la naciente y frágil democracia liberal que se había impuesto tras la Revolución de Febrero, tras la abdicación de Nicolás II. Hasta aquí es importante que sigáis un poco la mecánica de los acontecimientos, porque es lo que va a explicar lo que a continuación viene. Y es todo muy atropellado, muy rápido a partir de ahora. Detienen al gobierno provisional. Detienen los bolcheviques al gobierno provisional legítimo, surgido de la primera revolución. Y a pesar de todo, un mes después, hay elecciones que estaban ya programadas. Sorprendentemente, esas elecciones se celebran teniendo el poder absoluto los bolcheviques. Bueno, pues aun teniendo el poder absoluto los bolcheviques, en esas elecciones, para sorpresa de Lenin y para sorpresa de los bolcheviques, son derrotados de una manera en las elecciones, en las elecciones, votando la gente, además votan millones de rusos, son avasallados por el Partido Social Revolucionario, que a pesar del nombre, no nos engañemos, era un partido moderado, era un partido que no buscaba una revolución sangrienta, buscaba una revolución democrática a la europea, sistema parlamentario. Los bolcheviques solo obtienen el 23% de los votos. Y entonces alguien podría decir, pues ya está clara la historia. El golpe de Estado de octubre, ¿qué es lo que hacen cuando asaltan el gobierno provisional con la sede en el Palacio de Invierno? Se ha demostrado democráticamente que el pueblo ruso que votó, solo el 23% apoyó a los bolcheviques, porque de manera mayoritaria, casi el 57%, apoyó a el Partido Social Revolucionario y otros partidos, los mencheviques, etcétera, que no eran en absoluto bolches, estaban en las antípodas, con lo cual la mayoría de los rusos era antibolchevique. Esto lo tengamos claro. ¿Qué hacen los bolches? ¿Qué hacen los bolcheviques cuando se dan cuenta
que han perdido las elecciones? Bueno, pues lo que hacen habitualmente todos los tiranos, todos los dictadores, todos los sistemas totalitarios, que es lo que se impone en Rusia a partir de entonces. Dan un segundo golpe de Estado. Disuelven la Asamblea General, encierran a los diputados mayoritarios de la oposición y toman el poder. Así de simple. A partir de ese momento empiezan a decretar nuevas leyes de expropiación de tierras, de firma de la paz, leyes que en principio satisfacen muchos de los anhelos del pueblo, expropiación de tierras para repartir entre los campesinos, expropiación de industrias y sobre todo lo más importante, la firma de la paz, la firma de la paz y retirarse de la guerra de manera inmediata. En ese instante empieza, básicamente, estamos hablando ya del año 1918, empieza una guerra civil entre rusos blancos y rusos rojos. Hoy no tenemos tiempo de desarrollar todo esto, porque esto es únicamente el preámbulo que os decía. Esa guerra civil dura desde 1918 a 1921, donde se enfrentan las fuerzas blancas contra las fuerzas rojas. Y en ese ínterim, en julio de 1918, la noche del 16 al 17 de julio, vamos a nuestro tema de hoy, asesinan al zar y a toda su familia, acaban con los Romanov, y aparte de la servidumbre. ¿A quiénes matan esa noche? Y veréis cómo. ¿Quiénes son las víctimas? Os decía que son 11 personas, de las cuales 7 es la familia directa del zar. Muere el zar Nicolás II, que a la sazón tenía 50 años. Muere la zarina Alejandra, que tenía 46 años. Mucho más jóvenes de lo que pudiéramos imaginar si veis las fotos de la época, pero bueno, la gente en 1918 no envejecía como hoy. Tú ves las imágenes de la zarina Alejandra y parece que tenga 70 mal llevados hoy. Tenía 46. Mueren sus 4 hijas: Olga, que tenía 22, Tatiana, que tenía 21, María, que tenía 19, Anastasia, que tenía 17, la famosa Anastasia de las películas, ¿no? Y finalmente muere el hijo pequeño y el que estaba destinado a ser el sucesor del zar, Alexei, con 13 añitos, que tenía este crío. Esto con respecto a la familia. No queda nadie, no sobrevive nadie de la familia Romanov. El padre, la madre y los 5 hijos. Pero es que además muere también el médico familiar, Eugen Botkin. Era un médico que decidió voluntariamente acompañar a la familia real en su exilio, a la familia imperial en su exilio, porque era el médico del zar y sobre todo era el médico del niño, de Alexei, que como os decía era un niño muy delicado que requería de unos tratamientos médicos constantes. Y entonces el médico decide voluntariamente quedarse con ellos. Eso le sentencia a muerte, porque él hubiera podido perfectamente escapar a lo que luego vino si hubiera desvinculado de la familia. Muere Ana Demidova, que era la institutriz de los críos, a los que les daba clases, junto con su padre. Nicolás II solía darles clases de aritmética, de historia a sus propios hijos, los meses que estuvieron prisioneros, y ahora veréis un poco el calvario que siguieron. Muere el mayordomo, Alexei Trap, y muere también Iván Yaritonov, que era el cocinero de la familia imperial. Todos ellos deciden quedarse libremente con los que habían sido sus señores durante muchos años. La familia, en un primer instante, antes de su ejecución, los recluyen en 3 lugares distintos y cada uno de ellos van perdiendo calidad de vida. A medida que va pasando el tiempo, primero los recluyen en el Palacio de Alejandro, que está a unos 25 kilómetros de San Petersburgo. Allí los recluye el gobierno provisional de Kerensky. Recordemos, era un gobierno civilizado, si vale la expresión. Era un gobierno revolucionario, pero que una vez que el zar había abdicado, lo tratan bien, no tienen desde luego ninguna intención de ejecutarlo, y a lo sumo se puede plantear en un momento determinado pues que él se exilie, como hacían tantos reyes derrocados a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. En este palacio de Alejandro, que era una residencia imperial, la familia real pues no está sometida de momento a muchos abusos. Están privados de libertad,
Evidentemente están con guardias, con vigilantes, pero las condiciones de vida son buenas. Insisto, porque todavía están bajo la égida, bajo el control del gobierno provisional de Kerensky. Posteriormente, y Kerensky, viendo cómo se están poniendo las cosas, con esas situaciones de tensión que os decía, de revueltas, de las revueltas bolcheviques de julio del 17, las revueltas del general Kornilov de agosto de 1917, el propio Kerensky teme por la seguridad de la familia real y se los lleva más lejos, se los lleva hacia la zona siberiana, a Tobolsk, una población en Siberia donde están alojados en un palacete en buenas condiciones, pero ya pierden una cierta calidad de vida. Aún así, en la prisión, porque no deja de ser una prisión de Tobolsk, como todavía están, esto ocurre en el mes de agosto, como todavía están bajo, digamos, control del gobierno provisional de Kerensky, se les respeta. No están todavía, sus vidas no están en peligro de muerte. Pero tras la toma de poder de los bolcheviques, que hemos visto antes, en la primera parte, es cuando ya empieza, digamos, el calvario de la familia real. Y entonces los destinan en el mes de abril ya de 1918, los destinan a Ekaterimburgo, Eka con K, Ekaterimburgo, por si queréis buscar luego en la web y ubicarlo en el mapa. Esto está en la zona de los Urales. Allí los tienen recluidos 78 días hasta su ejecución, como digo, la noche del 16 al 17 de julio de 1918, y allí es cuando lo van a pasar muy mal, porque se les encierra en lo que se conoce como la Casa Ipatiev, también conocida como, atención al subtítulo, la Casa del Propósito Especial. Atención al nombre, ese lenguaje, la Casa del Propósito Especial. Bueno, ¿cuál es el propósito especial? Matarlos. Matarlos. Los bolcheviques deciden que hay que acabar con la monarquía, y además, como Trotsky en un momento determinado ironiza, en un momento determinado, en la propia mecánica de las monarquías hereditarias han tenido su sentencia de muerte todos los miembros de la familia, porque al ser hereditaria la monarquía era necesario no solo asesinar al zar Nicolás II, sino a todos los miembros de su estirpe. Porque como la monarquía es hereditaria, si se salva solo uno de ellos, que era el temor de los bolcheviques, si solo uno de ellos se salva, ese uno de ellos podría liderar un levantamiento monárquico o imperial o zarista con las tropas blancas que, recordemos, en 1918 estaban enfrentadas a las tropas rusas. Había una guerra civil abierta en el país. Y eso hay que entenderlo, el contexto, para entender un poco lo que viene a continuación. En la Casa Ipatiev, o en la Casa del Propósito Especial, en esos 78 días de horror en los que están recluidos, las condiciones son ya muy penosas. Si os dais cuenta, han ido degradándose desde el primer emplazamiento en el Palacio de Alejandro, segundo en Tobolsk y finalmente en Ekaterimburgo. Aquí primero circundan el palacete en el que los alojan con dos vallas muy altas de madera. Si buscáis fotografías luego en Google, hay fotos de la época que se ven, fotos del momento, que les impiden ver el exterior. Ya es una de entrada ya no puedes ver el paisaje. Las ventanas de la vivienda las ciegan, primero con papel de periódico, para que no se vea el interior, ni desde el interior puedan ver el exterior, y después el papel de periódico lo encalan y lo pintan con pintura blanca, para que sea un aislamiento todavía mayor. Eso no solamente les impide ver el exterior, el mundo exterior, sino que además les impide algo fundamental, la ventilación. O sea, las ventanas, como están cerradas, la casa no se ventila. Entonces te puedes imaginar que allí dentro el ambiente era como bastante sofocante, porque estaban ellos, pero más de 300 guardianes, que estaban entrando continuamente en las habitaciones, se metían sin ningún tipo de aviso en las estancias de la familia imperial, y entonces pues podían encontrarte en ropa interior o cambiándote o lo que fuere. Y era una pauta constante.
se les amenaza y se les trata de ofender diciendo ya no se les permite vivir como zares, ¿no? Se les prohíbe enviar y recibir correo, se les prohíbe leer la prensa, se les corta el suministro de agua, que se les da de manera racionada, para que no puedan comunicar con ninguno de sus vigilantes, que tienen estrictas instrucciones por parte del Soviet regional de los Urales, que es el que de alguna manera lidera todo esta confabulación, para que no puedan comunicarse con los soldados, que tienen prohibidísimo hablar con ellos. No les parece suficiente y entonces la mayoría de guardias y de vigilantes son extranjeros, principalmente letones. ¿Qué consiguen con eso? Que no puedan hablar con ellos, pues no se comunican, no hablan ruso, ni ellos hablan letón. Luego vais a ver que en el pelotón de ejecución, de asesinato, es lo que habría que hablar, en gran parte está integrado por letones, que son los grandes protagonistas de la masacre. Les impiden asistir a la divina liturgia, que es el rito ortodoxo. Era una familia muy religiosa, entonces, bueno, su principal consuelo, podéis imaginar que en esos días fue la religión. Tampoco se les permite asistir a la divina liturgia, se les impide también esa especie de consuelo espiritual. Y por supuesto hay constantes ofensas al zar. En un momento determinado les dejan salir a un jardincillo exterior unas pocas horas al día, como si estuvieras en la cárcel de Alcatraz en el año 50. En los Estados Unidos sales un poco al patio a estirar un poco los huesos y a que te dé un poco el aire, y en un momento determinado el zar, que está montando en bicicleta, pues le meten un palo entre las ruedas de la bicicleta para que se pegue un trastazo y jajaja, jijiji. Suelen escribir en los cuartos de baño, que por supuesto usan de manera comunal todos los vigilantes y la familia imperial. En los cuartos de baño escriben un montón de obscenidades, sobre todo tendentes a escandalizar a las niñas. Recordar las edades que tenían las crías. 17 años Anastasia, 21, 22, pues imaginaros. Que además son una belleza, Si veis las fotografías de las chicas, de las princesas, son guapísimas, guapísimas, todas ellas. Es una familia de guapos, los Romanov. Obscenidades de todo tipo. Bueno, eso el tiempo que están en casa Ipatiev, que son sus últimos 78 días de vida. Pero el 29 de junio de 1918, ellos llegan en abril, como os decía, el Soviet regional de los Urales toma la decisión de ejecutar a los Romanov. Hay que acabar con la familia. ¿Por qué toman esta decisión? Porque, recordemos, hay guerra civil y en este momento la guerra civil no va demasiado bien para los rusos rojos. El ejército de los rusos blancos está avanzando y en particular la legión checa está avanzando hacia Ekaterimburgo y se teme que en cualquier momento puedan tomar la ciudad y la casa Ipatiev, donde está el zar y la familia real. Y entonces tienen miedo de que esto ocurra. De hecho, ocurre 7 días después de ejecutarlos. Los rusos blancos toman la ciudad. Temen que los rusos blancos tomen la ciudad, rescaten a la familia real, a la familia imperial, y que sea un argumento, una motivación y una fuerza política, tanto nacional como internacional, enorme. Entonces, para evitar eso, lo mejor es matamos a la familia imperial. Y esa es la decisión que toma el Soviet regional de los Urales. Ninguna de estas decisiones, y aquí los historiadores tienen tesis bastante contradictorias o antagónicas. Hay quienes dicen claramente que la máxima decisión de la ejecución la toma Lenin, que aunque no tiene cargo de gobierno en el nuevo gobierno revolucionario después del golpe de Estado de octubre, es el gran inspirador de todas las políticas bolcheviques. Y hay otra parte de los historiadores, la mayoría, sobre todo marxistas, que niegan el conocimiento de Lenin de los crímenes. Lo que dicen estos historiadores, por ejemplo, Carr, en su historia de la revolución, tenéis la foto en la imagen que os he pasado hace un rato en el grupo de WhatsApp. Carr dedica, sorprendentemente, en la historia de la revolución rusa,
me parece que menos de un párrafo al asesinato de la familia del zar, lo cual sorprende muchísimo, que como un historiador de este nivel, hablando de la historia de la Revolución Rusa, no dedica más que un pequeñísimo párrafo, pero vamos, un párrafo de 4 líneas a la ejecución de la familia del zar. Carr sostiene que Lenin no sabía nada. De hecho, no se ha descubierto ningún documento que específicamente haya una instrucción escrita de Lenin declarando hay que matar a la familia del zar. Ese documento es verdad que no existe y es lo que ha hecho que los historiadores que fundamentalmente se basan en documentos, pues bueno, pues digan, oye, la prudencia indica es que no lo sabía, bueno, que no dio la instrucción directa. Es difícil que no lo supiera. En esta línea, por ejemplo, es Pedro González Trevijano, es antiguo rector de la Rey Juan Carlos y creo que actual presidente del Tribunal Constitucional en España. En este libro excelente sobre grandes magnicidios, luego os mando, bueno, tenéis la foto, os la pasé antes en el grupo, dedica un capítulo al asesinato de Nicolás II. Pedro González Trevijano sí cree que Lenin ha dado la orden del asesinato. Y por supuesto, el gran biógrafo, esta es la gran biografía de Lenin, que se acaba de publicar hace relativamente poco en español, del autor del Libro Negro del Comunismo. Este libro me lo ha prestado mi suegro, yo no lo tengo aquí por gentileza de Javier, que es un gran lector también y un apasionado de la historia. Pues en este libro, Stéphane Cocteau afirma sin ningún género de dudas que Lenin no solamente es conocedor del asesinato, sino que ha dado la instrucción clarísima del asesinato, como ha dado tantísimas otras instrucciones de asesinatos masivos en la revolución, en los primeros meses de la revolución, cuando empieza el terror. El terror y el Estado totalitario empieza con Lenin, no con Stalin, como mucha gente persiste en seguir defendiendo. El Estado totalitario empieza con Lenin. Esto Mauricio Rojas, en la biografía que tiene también sobre Lenin, lo documenta perfectamente, con telegramas, con cartas, diciendo que hay que producir terror, que hay que ahorcar, que los ahorcamientos tienen que ser públicos, que la gente tiene que ver que se ahorca y que tienen que tener un terror paralizante tal que permita controlar y dominar las poblaciones por donde van avanzando. Eso ocurre durante la propia guerra civil, que, insisto, dura desde 1918, año en el que se ejecuta la familia del zar, hasta 1921, en el que los rusos rojos ganan la guerra civil, y los rusos blancos pierden. Ya sabéis que aquí un papel importantísimo en la victoria es la estrategia militar muy brillante, muy eficaz que sigue Trotsky. Luego le sirve de poco, porque ya sabéis que Trotsky terminó fatal. Se lo cargó Ramón Mercader en México en los años 40, ¿no? En este otro libro, otra biografía de Stalin, de Francisco Díez del Corral, tampoco queda muy claro si Stalin ha dado la orden o no. Bueno, mi posición personal es que evidentemente en aquel momento, en aquella etapa de la revolución, Stalin lidera el terror. En aquel momento de la revolución, Stalin es un líder, una autoridad moral indiscutible, y es muy difícil que el Soviet regional de los Urales tomara una decisión tan trascendente de asesinar no solo al zar, sino a toda su familia, sin que hubiera una aquiescencia clarísima, aunque fuera verbal, o en una nota escrita que se destruyera, del propio Lenin. Incluso el propio Trotsky, años después, deja caer que Lenin había dado la instrucción de asesinar, de acabar con los Romanov, con todos ellos. ¿Cómo ocurre la secuencia de acontecimientos de esa noche espantosa del 16 al 17? Con lo que ya vamos terminando la sesión de hoy. Porque es realmente terrible y hay diferentes historias cruzadas. Yo os voy a contar un poco los elementos en lo que los diferentes testigos, documentos e informes que en su momento se publicaron, en lo que coinciden, que es lo que nos da una secuencia de acontecimientos bastante definida.
La madrugada del 16 al 17, cuando ya el soviet ha decidido que los va a matar, se habilita en un semisótano de 6 por 5 metros, 30 metros cuadrados, en un semisótano con una pequeña ventanita que da al exterior, al patio exterior del palacete, una ventanita que está con rejas, es imposible romperla y salir al exterior, hay unas rejitas. Se pone delante de la ventanita un Fiat y se le da la instrucción al conductor de que encienda el motor para que haga ruido. Son coches muy ruidosos, estamos hablando de 1918. ¿Cuál es el objetivo de que haga ruido? Pues que van a matarlos a tiros. Y están en una población en donde hay mucha gente que ellos lo saben, que es prorrusa blanca. Los rusos blancos, la Legión Checa que os decía antes, está acercándose y no quieren que si hay disparos, la población prorruso blanco pues intenten asaltar el palacete y les creen complicaciones. Entonces, bueno, ponen el Fiat en marcha para que el ruido del motor ahogue el sonido de los disparos. Vais a ver que no lo consiguen, porque lo hacen tan mal, es todo tan cutre, tan sangrientamente cutre, que no consiguen evitar, evidentemente, los ruidos y que se sepa en todas partes lo que ha ocurrido. A medianoche medianoche del 16 al 17 de julio del 18, le piden al doctor Botkin, recordar, el médico del zar y sobre todo del pequeño niño, de Alexekin, que despierte a la familia con el engaño que él se cree. Vais a ver la cantidad de mentiras que les sueltan, ¿no? Cómo los llevan al matadero sin que ellos sean conscientes. Luego esto los nazis, esta técnica la utilizan exactamente igual con los campos de exterminio, cuando llevan a los judíos a las cámaras de gas diciéndoles con un engaño también terrible y masivo que es que les van a dar una ducha de desinfección, que deja aquí tu ropa, recuerda el número para luego recogerla a la salida. Fijaros la exquisitez en la mentira, la perversión en la mentira. Y con ellos hacen lo mismo. Le dicen al médico que se están acercando los rusos blancos y que quieren llevarse a la familia imperial a un sitio más seguro, porque imaginan que va a haber combates y que en esos combates pues puede caer un bombazo, un pepinazo, puede haber revueltas, alguien se puede poner nervioso y matarlos. Tiene mucha lógica. Entonces, el doctor Botkin despierta a la familia. No queda muy claro, unas fuentes hablan de las 10 de la noche, otras fuentes hablan en torno a las 2 de la madrugada. En esa horquilla nos movemos, por eso se habla de la noche del 16 al 17. Pudo ser a finales del 16, pudo ser a principios del 17 de julio. Y le piden que para preparar el traslado, se los van a llevar a otro sitio seguro, los van a agrupar en el sótano, en el semisótano de la vivienda. Por tanto, ellos no son conscientes de ningún peligro. Bajan, en primer lugar baja el zar con el chico de 13 años en brazos. Oye, 13 años en brazos, teniendo en cuenta que el zar no era un hombre alto, es mucho peso. Yo tengo un niño de 13 años y ya no podría llevarlo en brazos. Pero bueno, os decía que era un hombre recio, era un hombre fuerte el zar. Además cortaba leña, se mantenía en forma. Detrás del zar baja la zarina con sus 4 hijas. Y en último lugar bajan los 4 acompañantes del séquito. Siguen este orden. Bajan al semisótano y al entrar en el semisótano se encuentran con una habitación vacía. Ya de entrada esto les sorprende un poco. Es la zarina la que en un momento determinado, al ver la habitación vacía y que su esposo lleva al crío en brazos, pide, no hay sillas, por favor, ¿podrían traer unas sillas? Y entonces uno de los verdugos, Yermakov, pide que traigan 3 sillas. A veces unos hablan de 2 sillas, otros hablan de 3. Bueno, el caso es que en las sillas se sienta el zar, a su lado su hijo, que estaba muy débil, no se podía tener en pie, os decía que era un niño muy, muy debilucho, y la zarina. A su lado se ponen las hijas, las 4 hijas, y detrás de ellos, en 2 filas, la servidumbre. ¿Por qué se colocan así? Porque pensaréis, bueno, esto ya les tuvo que hacer pensar que iba a pasar algo raro. No, siguen con las mentiras.
Lo que les dicen es que van a hacer una fotografía del grupo para poder demostrar a la prensa extranjera, a la gente que se preocupaba por ellos, que estaban vivos. O sea, lo que hoy en día diríamos una prueba de vida. Con lo cual tiene lógica y están dispuestos como para una foto, en 2 filas. En el fondo, la foto es el pelotón de fusilamiento. Es el pelotón de fusilamiento. En ese instante entran el pelotón de letones. Aquí ya las fuentes varían. Unos te hablan de 4, otros te hablan de 11. En cualquier caso, un grupo lo suficientemente nutrido, armado con pistolas, no con fusiles, con pistolas, Colt, para acabar con ellos. Cuando entran, Jurovsky saca un papel y les lee la sentencia de muerte. Les lee la sentencia, muy escueta, una sentencia de 1 línea y media, es decir, algo así, digo de memoria, no he anotado exactamente el texto. Acreditada la traición de los zares a la revolución, el Soviet Regional de los Urales ha decretado vuestra ejecución de forma inmediata. El zar entonces se gira a su familia totalmente, imaginaros, el shock, ¿no?, que tiene que ser, y parece que les dice, ¿qué? Otras fuentes dicen que con un hilillo de voz se dirige a Jaruzelski y le dice, ¿cómo? ¿Pero no nos van a trasladar? Él estaba convencido, seguía convencido de que lo iban a trasladar a un sitio más seguro. Y entonces el otro, cuando él dice, ¿qué? No lo ha entendido bien o no ha querido entenderlo, vuelve a leer muy rápidamente la sentencia y en ese instante ya sin más protocolos burgueses, que es como ellos denominan a un mínimo, a una apariencia mínima de legalidad, protocolos burgueses, sacan las pistolas, los letones, y se lían a tiros con la familia. Parece ser, esto aquí hay fuentes de todo tipo, que mueren de manera inmediata, mueren el zar y la zarina y toda la servidumbre, los 4 miembros de la servidumbre. Desgraciadamente, ninguno de los niños muere de manera inmediata. El pequeño Alexei se intenta agarrar a la camisa ensangrentada de su padre, gimiendo de dolor porque no está muerto. Lo rematan de varios tiros en la cabeza. Y las niñas, ninguna de las 4 había muerto. Al parecer, habían amortiguado las balas el hecho de que llevaban cosido a la ropa, pensando ya en que en cualquier momento los podían trasladar. En sus ropas tenían cosidas un montón de joyas de la familia imperial. Entonces las joyas, al estar cosidas a la ropa en unos cojines que llevaban las niñas siempre con ellas, el cojín junto con las joyas alrededor del pecho actuó como un chaleco antibalas. Y entonces las balas no llegaron a matarlas o a herirlas mortalmente. Eso fue terrible para ellas, porque entonces, bueno, no quiero entrar en truculencias, pero después de que la habitación se llenara de humo, de los disparos de pistola y de fusil, algunos fusiles había también, cuando se dieron cuenta de que las niñas seguían vivas, pues las remataron a bayonetazos. A bayonetazos, con las bayonetas que tenían de los fusiles, tiros y bayonetazos. El coche seguía en marcha, como os decía, el Fiat seguía en marcha, pero el ruido de la masacre fue escuchada en el exterior. Todo el crimen, incluida ese terrible final, ¿no?, para los pobres críos, imaginaros lo que tiene que ser, ver a tus padres muertos, a tu hermano, y que te atraviesen con una bayoneta. Es que, bueno, niños que habían vivido pues entre algodones, porque eran los hijos del zar, y habían vivido pues un mundo de Disneylandia, ajeno desde luego a todas las miserias que vivía el pueblo ruso, eso también es verdad, pero que tampoco tenían ninguna culpa, ¿no?, de todo aquello. Todo el proceso de exterminio dura 20 minutos, para que nos hagamos una idea de lo que supone. Los cuerpos, una vez que... Y aquí empieza ya la labor de desinformación
y de intoxicación histórica por parte de los bolcheviques. Por eso el misterio no se ha aclarado hasta hace 4 días, como quien dice. Los cuerpos primero son llevados a una mina abandonada, se conoce como la mina de los 4 hermanos, no lejos del lugar de ejecución, estamos hablando de la zona de los Urales, y allí se los tira al fondo de un pozo de la mina, pensando que tiene mucha profundidad, pero se dan cuenta de que el pozo tiene solo 3 metros y que además no se hunden en el agua como ellos pensaban, sino que había fango y quedan a la vista. Les tiran ácido sulfúrico encima, pensando que el ácido los va a corroer, y se van. Pero unos días después, como ellos no quieren dejar restos, porque, insisto, los rusos blancos están avanzando y saben que va a caer la ciudad dentro de unos días, como así ocurrió, vuelven de nuevo al pozo y se los llevan a otra mina más profunda. La intención es llevárselos a una mina más profunda, pero el camión se enfanga, los caminos podéis imaginar cómo son, queda atascado y al final los malentierran al borde del camino. Antes de llegar a la mina, donde hubiera sido su sitio ideal para ocultar los cuerpos, los entierran en 2 grupos diferentes, que esto ha liado mucho la investigación posterior. En un primer grupo se ha ejecutado, recordemos, a 11 personas. En un primer grupo se entierra a 9 personas, al zar, a la zarina y a 3 de sus hijas, y a los 4 miembros de la servidumbre. Eso nos dan 9. Esa es la gran fosa que aparece muchas décadas más tarde. Y en otra fosa, no demasiado lejos, pero con una cierta separación, se entierra a los 2 más pequeños, a María y a Alexei. A estos se les vuelve a tirar ácido sulfúrico, se les vuelve a tirar cal, se les pegan palazos, hachazos, se les desmembra, especialmente a los pequeños. Se ve que era más fácil trocearlos y no dejar pruebas de ningún tipo, porque ellos lo que buscan es eliminar las pruebas de que se ha eliminado de una manera salvaje a todos los Romanov. Y a partir de aquí, los bolcheviques y otros historiadores, pues bueno, ya han empezado una guerra de desinformación, porque primero lo que ellos dicen, los bolches, es que se ha ejecutado al zar Nicolás II, pero no a la familia del zar, que a la familia del zar se la ha llevado a otra zona, pero no se la ha matado. Pero cuando llegan los rusos blancos, cuando toman la ciudad, comienza lo que se da en llamar, lo que se conoce como la Comisión de Investigación Sokolov, que era el instructor de aquella investigación, el instructor blanco. Por tanto, opuesto, insisto, la guerra civil sigue abierta entre rusos rojos y blancos. Entonces, Sokolov, en la investigación que termina con su famoso dictamen de 1919, que es una de las fuentes más fiables que han manejado los historiadores, porque Sokolov, teniendo en cuenta que han controlado toda la zona de Ekaterimburgo, toman fotografías de la casa, del semisótano, de las armas, de supuestos lugares donde podían estar enterrados, pero no localizan los cadáveres, no los localizan, porque también los perpetradores, los asesinos, han huido. La mayoría de ellos han huido, principalmente los 2 líderes principales, que eran Yermakov, era el líder, y luego Yurovsky, que era el jefe de la Checa local. La Checa es un invento leninista. Por eso cuando la gente dice que el totalitarismo empieza con Stalin, me da la risa floja. Las checas son un invento de Lenin. Y luego las checas sabemos lo que suponen tanto en Rusia como en otros países, por ejemplo en España, con la Guerra Civil Española. Pues bueno, aquí en Madrid, en Valencia, en Cataluña, hubo checas a decenas, donde se torturaba y se ejecutaba sin ningún tipo de garantía. Bien, esta comisión de investigación Sokolov, finalmente en 1926, los propios soviéticos la dan por válida. La aceptan. Pero siempre se sigue pensando, durante los años 30, 40, 50, 60, 70, se cree que algunos miembros de la familia imperial han podido escapar.
y si buscáis en Google, después de la sesión, si os apetece, rastreáis un poquito supervivencia de miembros de los Romanov, vais a ver teorías de la conspiración para aburriros, ¿eh? Que si cambiaron de personalidad, que si se refugiaron en Canadá, bueno, hay todo tipo de... Bueno, en el año 79 todavía existe la Unión Soviética. En el año 79 un investigador ruso y un cineasta descubre, con ayuda sobre todo de un cuaderno de notas que había conservado el hijo de Yuronovsky, uno de los líderes que había perpetrado el crimen, con ayuda de un cuaderno de notas que el hijo conservaba recordando conversaciones con el padre, con el perpetrador, con el líder perpetrador, consiguen ubicar una de las fosas. En el bosque Koptiaki, estoy leyendo, estos nombres no los consigo retener, en el bosque Koptiaki, y allí descubren una fosa, la fosa mayor, la fosa más grande, donde os comentaba antes que habían enterrado a 9 de los 11 asesinados, o sea, a todos, menos al hijo pequeño y a María, a la princesa pequeña también, ¿no? Encuentran en una primera excavación 3 cráneos, pero estamos en el año 1979, la Unión Soviética existe todavía, la Guerra Fría existe todavía, y esto es lo que hacen es, mira, vamos a guardarnos esta información porque no sabemos qué puede pasarnos. ¿Qué puede... Sí, Fernando, Mercedes, disculpa. ¿Cómo puede ser o por qué saben lo íntimo de cómo los asesinaron? ¿Había alguno que luego lo ha contado? Sí. Hay algunos supervivientes que contaron en la comisión de investigación Sokolov. Hay un superviviente, no recuerdo ahora su nombre, que cuenta detalles porque fue testigo, pero él dice que no mató. Claro, ¿qué va a decir? A los rusos blancos, ¿qué les va a decir? Él dice que no, que le dieron una pistola, pero que no mató. Y este, a su vez, pudo hablar, aunque él no ejecutó, porque al parecer no mató, porque dice que le mandaron al exterior un instante antes de que empezara la ejecución, le hicieron subir escaleras arriba para comprobar si desde el exterior se escuchaban los disparos. Entonces él dice que en el momento de los disparos estaba en el exterior y se oían perfectamente. Entonces bajó. Y al bajar abrió y ya se encontró la masacre perpetrada. Vio que estaban ya con las bayonetas, etc. Pero aún así, ¿cómo es posible que sepa que el zar dijo qué? ¿O cómo es posible que viera que la Anastasia todavía estaba viva y la intentaron clavar la bayoneta y la bayoneta no se le clavaba porque tenía las joyas? Esto lo sabe porque habló con otros que sí participaron en el crimen, según él, y que le contaron. Al final siempre es un boca oído. Por eso digo que hay muchas versiones, pero oye, pasa igual que con la muerte de Jesucristo. Las últimas palabras de Jesucristo en la cruz, según el evangelio que leas, son unas u otras. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? O Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son cosas distintas. O Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo? No se sabe. Cada evangelista, a lo mejor las dijo todas en un orden que cada evangelista guardó para sí como últimas palabras, porque fue las que escuchó o las que le contaron. Y con esto yo creo que pasa algo parecido. En el 89, año 89, la caída del muro de Berlín, recordad, esto lo hemos vivido todos ya y lo tenemos bien fresquito. Tras el Glasnost y sobre todo la perestroika, estos descubridores, el cineasta y el investigador privado que habían descubierto la fosa, ya sí se atreven a comentarlo con Gorbachev, sobre todo con Yeltsin, con el gobierno de Yeltsin, y desvelan el lugar del descubrimiento. Unos años después, en el 91, se encuentran, hacen excavaciones por un procedimiento muy rápido, yo creo desde el punto de vista de policía científica, con muchísimos errores que luego han dificultado, por ejemplo, llegar a conclusiones más rápidas con pruebas de ADN, etcétera, porque lo hacen como muy a lo bestia, ¿no? Venga, sacar huesos, bueno, cuando tú tienes que seguir unos criterios, aunque vayas más lento, ¿no? Pero sí que descubren 5 restos desenterrados y se hace una exhumación oficial. ¿Por qué se les compara? Porque si han desaparecido todas
pero hay parientes. Ten en cuenta que el ADN te permite comparar con cualquier pariente. Ten en cuenta la familia rusa. Ya en Inglaterra. Mira, el Carlos III de Inglaterra está emparentado con los Romanov. A través de la reina Victoria, ¿no? Entonces, al final, el ADN permite permite en la actualidad, porque tener en cuenta que el ADN en 1991 todavía no es una ciencia que se esté aplicando. Es a partir del año 2000 cuando el ADN se empieza a utilizar sobre todo para la criminalística, con unos resultados espectaculares. Por eso hasta, aunque los huesos se desentierran y es verdad que parece ser que corresponden a mujeres, hombres de las edades y de las alturas que se conoce, que tenía el zar, que tenía la zarina, que tenían las chicas, las princesas, pero las pruebas definitivas de ADN no son hasta mediados del año 2000, de los años 2000, de la década del 2000. Pero se ha descubierto la primera fosa. La segunda fosa, con el pequeño, con Alexei y con su hermana María, se descubre en el 2007. Y aquí se confirma con ADN, ya en el 2007 hay pruebas de ADN muy fiables, se confirma indiscutiblemente que son ellos, María y Alexei. Por tanto, las tesis de que habían sobrevivido tal cual quedan totalmente desmentidas por pruebas científicas. Por cierto, que la Iglesia Ortodoxa no acepta esas pruebas científicas. No me preguntéis por qué. Alguna revelación. Pero no las aceptan. Dicen que no es seguro. Bueno, pero desde luego la ciencia del ADN te demuestra inapelablemente que son los Romanov. Se mandan en el mismo año restos óseos a Estados Unidos, que es el país en aquel momento, 2007, que tiene analíticas de ADN más avanzadas y más fiables, y allí se confirma que efectivamente los 9 restos de la primera fosa, la gran fosa, y los 2 restos de la segunda fosa, en total los 11 restos que corresponden a los 11 asesinados, son efectivamente los Romanov, y luego la servidumbre, las 4 personas de la servidumbre que murieron con ellos. El 15 de agosto del año 2000, como curiosidad, la Iglesia Ortodoxa canoniza a los Romanov, los canoniza, están enterrados en la Catedral de San Petersburgo, todos menos los pequeños, menos María y Alexei, que siguen todavía guardados en sus restos en un depósito a la espera de sabe Dios qué. Y en el año 2008, en concreto 1 de octubre del 2008, la Corte Suprema rusa rehabilita a los Romanov, esto es importante, rehabilita a los Romanov y los declara víctimas de la represión política. Yeltsin llega a decir en aquel momento que ha sido un crimen vergonzoso del que Rusia y la Unión Soviética se tiene que avergonzar. Bueno, en aquel momento ya sabéis que la disolución de la Unión Soviética, la creación de la Comunidad de Estados Independientes, bueno, un poco esa revisión del pasado soviético que hasta entonces había sido siempre idealizado por historiadores propios y ajenos, por cierto, que en Occidente hemos tenido muchos que les reían la gracia también a la revolución. Bueno, pues los rehabilitan y los declaran víctimas de la represión política. En el 2018, hace 4 días, se han hecho nuevas pruebas de ADN con nuevos sistemas muchísimo más afinados, porque el porcentaje de seguridad que habían hecho en las pruebas del 2007 era de un 98,5% de seguridad, y ellos quieren obtener el 100% de seguridad. Quedaba todavía un 1,5% de duda. En el 2018, nuevas pruebas de ADN ratifican que los restos son de los Romanov, con lo cual los Romanov fueron asesinados en aquella terrible noche, ¿no?, de julio de 1918, del 16 al 17 de julio de 1918. Y con esto termina, pues, uno de los grandes misterios de la historia, que también da fin a este curso de misterios de la historia. A mí siempre me ha producido el asesinato de esta familia una sensación de mucha tristeza, porque por una parte entiendes que en las revoluciones siempre hay víctimas, pero aquí estás viendo, cuando hablamos de la Revolución Francesa, que fue terrible también, ¿no? También se decapita al rey, a María Antonieta, ¿no? El terror jacobino es terrible también, ¿no? Las masacres de la Vendée, por ejemplo, ¿no? Que aquello fue un genocidio de manual, lo que se hizo en la zona más católica de la Vendée.
Eh, pero no hay fotografías. Yo es que creo que desde que existe la fotografía y los documentales y el vídeo y ves a la gente moverse, parece que es más fácil empatizar con la tragedia, ¿no? De ver tu familia asesinada. Y luego no es lo mismo tampoco que a ti te ejecuten como rey, como emperador, como zar, sabiendo que vas a morir, como pasa con Luis XVI, por muy espantoso que fuera lo de la guillotina, etcétera. Y otra cosa distinta es que, sin esperarlo, con esa ingenuidad que tenía Nicolás II, que insisto que era políticamente un hombre muy torpe, de pronto te encuentres con toda tu familia en una muerte tan terrible, ¿no? Y piensas en los niños, claro, no puedes evitarlo. ¿Qué sentirían aquellos críos, ¿no? Al ver a sus padres, a sus hermanos, que creerían todopoderosos, como los hijos nos creen a los padres siempre, por lo menos cuando tienen 10 años o 13 años. Luego ya somos lo peor, pero a esas edades nos ven como dioses. Y entonces, eso me parece terrible, ¿no? Así que bueno. Mercedes, que querías comentar, perdona. Mm, no, tengo algo para contar, pero que te lo voy a escribir a ti personalmente, de Gorbachov. De Ah, Gorbachov. bueno. Pues, pues sí, sí. Bueno, puedes contar, como quieras, ¿eh? Si me lo puedes contar a mí. No, es que que me disculpen los demás, pero no, no quiero que salga mi nombre. Vale, 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 vale. De todas maneras, mira, voy a dejar de grabar y así podemos hablar ya con calma. Paro la grabación. Vale, hecho. Parada la grabación. No sé, a mí es una historia que hasta hace poco, hasta hace unos pocos años, es verdad que leías, yo pensaba que alguno de los niños podría haber escapado. No concebía, y como es verdad que los bolcheviques en los primeros momentos hablaban de que se habían escapado, oye, también Stalin, cuando toma Berlín, en mayo, a principios de mayo de 1945, deja correr el bulo. 44. 45. Stalin, Berlín, Berlín lo toman en mayo del 45, el 6 de mayo de 1945, y la guerra acaba el 9 de mayo, se rinde Alemania, ¿no? En Europa. Luego en agosto se rinde Japón y acaba la Segunda Guerra Mundial. Pues cuando Stalin, vamos, Zhukov es el general que invade Berlín, toma Berlín y ven el cadáver de Hitler carbonizado con el de Eva Braun, dejan, y además se le hace la autopsia. Yo tengo ahí en mi biblioteca el libro con la autopsia y las fotografías del cadáver de Hitler hecho por los médicos soviéticos cuando toman Berlín. Saben que ha muerto, pero es el propio Stalin el que deja correr el rumor de que Hitler ha escapado del búnker. Y todavía hoy hay escritores que insisten en que se escapó, que se fue a Argentina, por favor, que, que tenemos los huesos, están muertos. están muertísimos. Pero oye, Mercedes, que se siguen publicando libros. Hace poco me he comprado uno que hablan que se escapó y te lo cuentan, te lo documentan todo muy bien, pero es todo falso. Es que es alucinante. Que se fue a Argentina, dicen. Bueno, pues Esto, Fernando, ¿no parecía una chica que se supone que había perdido la memoria y luego